Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El Espíritu Santo me hace responsable de poder compartir esta palabra, y si usted se da cuenta a través de la historia, la iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha tenido un conflicto espiritual. Siempre. Desde que nació la iglesia se ha enfrentado al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, y nos ha hecho muchos estragos, ha hecho mucho daño al pueblo de Dios, a la humanidad en general. Y estos poderes malignos están comandados por Satanás, el adversario. Y esas fuerzas espirituales estimulan a los hombres a oponerse a la voluntad de Dios. Y vaya si no nosotros tenemos esa lucha y batalla siempre, de que nuestra vieja naturaleza siempre se quiere oponer a la voluntad de Dios. No sé cuántos se anotan conmigo. No me siento solo entonces. Pero tenemos esa batalla. Y a veces la batalla, hermanos, que el diablo nos presenta es tan sutil que lo que pone es problemas entre esposos, que es lo característico, entre familias. ¿Para qué? Para dividirnos. Porque el enemigo sabe que, y Jesús dijo que una casa dividida no prevalece. Y están tan organizados en un imperio sistemático. Tiene jerarquías y un orden. Escuche, Satanás y sus secuaces son muchas veces más organizados que nosotros. Vea Efesios capítulo 6, versículo 12. Y se me olvidó compartir el título del tema, el conflicto espiritual. Y voy a hablar precisamente de lo que no quería hablar, pero tengo la responsabilidad como ciudadano que soy de Guatemala, hablar de esto. El conflicto espiritual en estas elecciones. Es increíble que las fuerzas demoníacas se están moviendo como usted no tiene idea, para que el pueblo de Dios no podamos hacer la voluntad del Señor. Vea, dice Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Vea la jerarquía, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, dice, malignas en las regiones celestes. Y es ahí donde usted y yo estamos involucrados. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que agarrarnos nosotros de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y ahora que se acercan las famosas, yo iba a decir ingratas, pero no, las famosas elecciones, hay muchos candidatos que para ganarse el voto se dejan usar por estos poderes de las tinieblas para traer engaño a 17, 18 millones que somos los guatemaltecos. Y usan estos poderes, escuche, muchos de ellos se están dejando influenciar por estos poderes. ¿Para qué? Solamente para ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Fíjese que en esta era
democrática no gobierna, no tenemos la monarquía, mucho menos una dictadura. Y Dios en su soberanía nos da la oportunidad a nosotros de elegir. Y si nos da la oportunidad de elegir a nuestras próximas autoridades, entonces eso quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque Él nos está dando la oportunidad de elegir. Aunque Él sabe que ya, ¿cuándo es la puesta de el 15, no? ¿El 14 de enero? Ya sabe el Señor quién va a estar ahí. Ya lo sabe, porque Él es soberano. Pero en esta era democrática nos permite a nosotros elegir. Y es ahí donde, como pueblo de Dios, debemos de orar, pero también tener un discernimiento y elegir a las personas que se acerquen más a los principios bíblicos. Y es ahí donde yo me siento responsable. Yo tenía otro mensaje, pero Dios me dice: tú eres responsable de compartir esto con la iglesia. Hagamos un poquito de historia. En la era de los 40, los latinoamericanos celebraban con mucho fervor cuando caían las dictaduras militares. Y pensando que ahora que el pueblo tenía la oportunidad de elegir democráticamente a sus autoridades, iban a salir de esa opresión que ellos sentían que vivían. Fíjese que eso hizo que la mayoría pensara que nosotros, teniendo un gobierno, no sé cómo es el dicho, por el pueblo y para el pueblo, algo así, ¿verdad? Bueno, yo no soy político ni abogado, pero bueno, aquí están varios abogados. Pero pensaron que si nosotros tenemos la oportunidad de elegir a cierta persona que tiene ciertas características, ella o él es la salvación para todos los problemas de la sociedad. Sin embargo, fíjese que muchos de estos candidatos aprovecharon desde entonces la oportunidad de presentar algunos planes de gobierno y hasta nos hicieron creer y nos han hecho creer con falsas promesas que ellos van a traer la solución a los problemas sociales del país, que la vida va a ser más fácil, que cada semana nos van a llevar comida a la puerta de nuestra casa, que vamos a hacer supercarreteras. Solo falta que nos hagan la promesa que a cada guatemalteco nos van a poner 2 guardaespaldas para cuidarnos todo el tiempo. Yo pasé una situación horrible hace tiempo, de un comando armado nos siguió y hicimos contactos y todo con las autoridades especializadas en eso. Y yo los llamo: vea, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué fue la respuesta que me dio? Perdone, no tenemos agentes disponibles para atenderlo. Si nosotros ponemos nuestra confianza en las autoridades que nos van a cuidar, perdón, estamos fritos. Pero el único que no dormirá y que guarda a Israel es el Dios Todopoderoso. Y ahí debe de estar nuestra confianza. Fíjese que en 18 países de América Latina, según las encuestas,
La mayoría están desencantados con sus gobernantes que ellos mismos eligieron y que creyeron que saliendo de la dictadura ellos iban a vivir o íbamos a vivir una vida mejor. Muchos han caído en la trampa de no darle a Dios lo que es de Dios y han aportado dinero, muchos cristianos, a partidos políticos. Bueno, usted puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí o no? Nadie dice que yo puedo hacer con mi dinero, tengo la voluntad de hacer con mi dinero lo que me dé la gana. Pero muchas veces pensamos, este partido sí tiene buenas propuestas, sí, este candidato es el salvador del país. Y muchos aportan dinero, pero sabe que muchos de nuestros gobernantes nos han fallado. Y nos han fallado con hacernos promesas, hermanos, perdone, irreales. Y si usted escucha a todos tienen la solución para todos los problemas de Guatemala. Imagínese usted que le hagan esta promesa: yo le voy a dar trabajo, voy a crear 10,000 plazas mensual o anual, algo así, no sé cómo sea, y voy a emplear a todos los discapacitados y a todos los viejitos como yo, que ya no aguantamos ni con 10 libras de peso encima. Yo digo, ¿qué empresa quiere a alguien así? Si ahora creo que el top para emplear a las personas es que de 18 creo que a 30, ¿no? Sí. Usted ha escuchado de muchos que dicen, a mí ya no me dan trabajo. ¿Por qué? Por mi famosa edad. Yo digo, ¿no serán irreales muchas de las propuestas? Y el diablo está engañando a muchos de los candidatos, las huestes de las tinieblas, usando esa palabra que el diablo siempre ha usado: engaño. Engaño. El desempleo, todos nos quejamos, la crisis hospitalaria por las nubes. Hoy es un lujo enfermarse. Sale más barato un viaje a las islas, ¿qué? A Hawái, pues, que enfermarse. No, yo creo que yo prefiero mejor viajar y no enfermarme. Por eso tenemos al Señor nuestro sanador. Amén, amén. Entonces, estamos, escuche, hartos en todos los países de Latinoamérica de la inseguridad. Y algo que nos ha golpeado, como usted no tiene idea, yo siento que es un terremoto que no para, de 7.9 grados para arriba. ¿Sabe cuál es ese terremoto? La corrupción. La corrupción. Esa palabra tan chiquita, pero que se roba millones y millones de nuestras arcas del país. Un buen porcentaje de guatemaltecos piensan, escuche, que la mayoría de nuestros funcionarios están implicados en actos de corrupción. Y dígame usted si no ha hecho usted algún trámite en cualquier dependencia y para que se lo hagan rapidito, usted tiene que dar un diezmo o una ofrenda. Y así se lo van a hacer. Las encuestas, escuche, dicen que el 65% de personas piensan que este cáncer se sigue agravando. En lugar de mejorar, sigue agravando al país.
la anarquía de vivir cada quien como quiera, querer tener cada pueblo sus propias leyes, reina, la impunidad, reina. El problema es que a veces creemos que algún líder puede satisfacer nuestras necesidades. Y escuche, se pelean hasta cristianos que son partidarios de valga la redundancia, de un partido político con otro, y se están dando duro. A veces es triste escuchar que para ganarse el voto de los otros empiezan a hablar mal del otro candidato. No sé si usted se ha dado cuenta o solo yo. ¿Por qué se quedan tan... Yo creo que todos políticos hay acá, ¿verdad? O que aspiran a un puesto político. Vea qué nos dice la Escritura. Jeremías 17, versículo 5 al 8. Este pasaje es un jaque mate para que nosotros no pongamos nuestra confianza en personas que traen falsas promesas. Mire qué flor nos echa el Señor. Dice, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, Será como una zarza en el desierto. Qué tristeza. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Y dice: bendito, 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 bendito el hombre que confía. ¿Qué? No. ¿Qué somos nosotros cuando confiamos en el Señor? Somos benditos y ponemos nuestra confianza en Él. Y vea, el resultado de esto es el versículo 8. Será, dice, como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Ese es el resultado de alguien que no pone su confianza en el hombre, que la pone en el Dios Todopoderoso. Y en Él debe estar toda nuestra confianza todos los días. Bueno, gracias por preguntarme. Entonces, ¿mejor no votamos? ¿Sabe que sí necesitamos votar? Solo uno está conmigo. Necesitamos votar. Como dijo alguien, tal vez por el menos peor. Necesitamos elegir gobernantes que gobiernen en favor del pueblo. Y escuche, porque ellos son servidores de Dios. Deben de ser personas íntegras en su vida. Yo estaba queriendo hacer un paralelismo de los requisitos que Dios le pone a los que aspiran a ser obispos o ancianos de una iglesia. Están en 1 Timoteo y Tito 2:3 creo. Yo digo, ese sería un buen filtro. Muy buen filtro, ¿verdad? Y analícelo usted despacio en su casa. Que le teman a Dios. Y escuchen, estas elecciones, como Guatemala somos una buena cantidad de cristianos. Si usted les pregunta a todos, aunque sean ateos, ellos les van a decir que son cristianos. ¿Para qué? Para engañarnos otra vez y que les demos el voto. Escuchen, necesitamos personas que promuevan leyes y normativas justas para todos los guatemaltecos.
y no solamente para determinados grupos o élites. Hermanos, necesitamos un presidente, autoridades que no solamente nos favorezcan a nosotros como evangélicos, porque en Guatemala hay libertad de culto que busca el bien de todos los guatemaltecos, sin importar raza, religión, credo, lo que sea. Eso es lo que nosotros necesitamos. Personas que no hagan acepción de personas. Y vea, quiero leerle Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Vea, si nuestros candidatos, fíjese que este es un principio para nosotros que elegimos y para los que van a gobernar. Dice: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá ¿cuándo? Todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Si nosotros como cristianos y los que aspiran a un puesto político tomaran algunos de estos principios que están acá, hermanos, seríamos muy bendecidos y prosperados. Dios siempre quiso gobernar a su pueblo. Él quiso ser el rey, pero los israelitas, en el afán de ser como las demás naciones, ellos dijeron, queremos un rey. Y Dios dijo, esos son los deseos egoístas del pueblo, pero al final, mire, Dios tan bondadoso, les voy a cumplir sus deseos, pero yo quiero dejar algunos principios para que el pueblo y los gobernantes lo tomen. Dios quería asegurarse que el pueblo tomara estos principios. Las instrucciones son para el pueblo como también para los gobernantes. Para el rey, escuche bien y quiero que subraye este principio. Para el rey, el propósito de este mandamiento no era establecer sus derechos. No era establecer sus derechos, sino limitar sus derechos. Yo me identifico con él, porque si yo estoy viendo solamente mis derechos como pastor, estoy frito. Entonces yo tengo que ver que Dios, como sabe que yo soy imperfecto, entonces me pone a través de su palabra muchas limitaciones. Y esas las podría decir otro día. Pero lo triste es que los reyes hicieron caso omiso a esto. No le pusieron atención.
Y si usted lee toda la historia de los reyes de Israel, fue desastroso y triste, porque no solamente los gobernantes, sino el pueblo pagó la factura por no ponerle atención a los principios eternos de la palabra de Dios. El principio, escuche, fíjese que tal vez el ejemplo que tenemos, y tenemos muchos ejemplos de los reyes, pero pensemos en Salomón. Salomón había escuchado y había leído estos principios, porque ya estaban escritos. Pero número uno, puso su corazón ¿en qué? En el dinero, en esto. Y eso es lo más triste para un gobernante, que ponga su interés en el dinero o en la posición. 2, dice que levantó un poderoso ejército para como que de alguna forma disfrazada hicieran a un lado el gobierno de Dios y que Jehová de los ejércitos peleaba por ellos. 3, hizo algo horrible. Hizo pactos con otras naciones. No tuvo, dice que tuvo 1000 mujeres, 1000 suegras y qué más. Pero no lo hizo tanto por amor, lo hizo por hacer pacto con otras naciones. Se llenó de mujeres, las que un día desviaron su corazón. Él empezó bien, pero terminó mal. Empezó bien y terminó mal. El principio, ¿sabe qué principio nosotros aprendemos? Sí, hay muchos pero yo les voy a nombrar solo 5 nada más por el tiempo. Número 1, dice que el rey debería de estar apegado a la palabra. Bueno, si nuestros gobernantes no son cristianos, ¿sabe a qué deberían de estar apegados? A la Constitución política de Guatemala. Eso sería un buen principio. Saber qué es lo que ellos tienen de responsabilidad para guiar políticamente a nuestra nación. 2, dice, el rey tenía que tener su Biblia personal, es decir, en su mesa de noche. Nuestros gobernantes deberían de tener, qué bueno fuera que tuvieran la Biblia en la mesa de noche y no al amante, ¿verdad? Pero también tener a la par la Constitución. Número 3, dice que tenía que leer la Biblia todos los días. Todos los días. O sea que esto también es un principio para los gobernantes, que puedan leer las obligaciones que ellos tienen para el pueblo y están en la Constitución. Número 4, obedecerla. Escuche, porque ninguna autoridad está encima de la ley. Número 5, esto me gusta mucho, debería ser un hermano, alguien que se identifique con las necesidades del pueblo. Y esto nos ayuda a pensar, de decir, nuestros candidatos están identificados con las necesidades de la gente del campo. Yo he ido mucho al área Ixchila, a Ixcán y todo. Y la carretera de Huehuetenango a Varías ya la han inaugurado, según me dijeron allá, yo les paso el chisme, que ya la inauguraron 4 veces y no se ha terminado. Si usted fuera a ver el interior del país, nuestros niños están recibiendo una educación, hermanos, de la más precaria, instalaciones de las peores. Y uno dice, con razón dijo el Señor, tiene que ser uno, no tiene que ser alguien extranjero,
que solo haya vivido en Europa. Alguien que se identifique con la necesidad de su pueblo. Porque si se identifica, va a pelear con todo para el bienestar de sus propios hermanos. ¿Verdad que usted pelea con todo por su familia? No. ¿O pelea con todo? ¿No pelea por su familia? Sí, todos peleamos, hacemos todo lo imposible por las mejoras de nuestra familia. Pues Dios quería que el rey tuviera ese corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Escuche, antes de votar, pidamos al Espíritu Santo discernimiento. No nos dejemos de llevar por emociones, por simpatía. Oremos y clamemos a Dios para decir que Él nos dirija por quién votar. Escuche esto, conozca su ideología. ¿Es pro familia o es progresista? Si es un buen líder familiar también. Mire el principio otra vez de los que son candidatos al pastorado o a ser obispos. Dice que gobierne bien su casa. Si no gobierna bien su casa, dice, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Mire, ese es un principio muy importante. ¿Cómo está su familia? Porque para mí es un mensaje ese. Número 3, que no sea amante del dinero. Que esté capacitado también. Y pensar cuál es su gabinete. De qué tipo de gente está rodeado. Y usted me dirá, ala, está difícil. ¿Verdad que está difícil votar? Pero creo que tenemos una responsabilidad de votar. En otros países es penalizado no votar. Aquí en Guatemala es un deber que lo deberíamos de cumplir. Y después de que sean electos, aunque a usted no le caiga bien, nuestra responsabilidad como pueblo de Dios no es criticarlos, es orar que Dios tenga misericordia de ellos y que tenga también de nosotros, ¿verdad? No podemos, escuche otra vez, poner nuestra confianza en el hombre. Número 1, debemos de dejar nosotros que Dios sea nuestro gobernante. Si nosotros somos gobernados con el Señor, por el Señor, lo tenemos todo. Porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor y Él es nuestro guardador. Solo 3 cositas tan sencillas. Ese es el Dios que usted tiene y es el Dios que yo tengo. Y en Él debemos de depositar toda nuestra confianza. Hay otro principio. Me gusta mucho. Jesús los dejó establecido. Jesús nació en el Imperio Romano. ¿Verdad que sí? Si usted se queja de la corrupción, el gobierno romano era de los más corruptos. De los más corruptos. Se dice que cuando Pedro escribe que hay que honrar al rey, el rey era, creo que Nerón, y era homosexual. Responsabilidad. Pero algo que Jesús, en medio de un imperio tan duro, tan difícil, que en los gobiernos se gastaban el dinero y lo derrochaban como usted no tenía idea. ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión? Dad al César, a mí a mí. Dad al César, ¿lo qué? Lo que es del César. ¿Y qué? Y a Dios, lo que es de qué? De Dios. Bueno. Perdone, voy a matar una vaca sagrada hoy. ¿Es corrupción no pagar nuestros impuestos? No, hoy sí me dejaron solo acá.
¿Es parte de la corrupción evadir nosotros nuestros impuestos? Bueno. ¿Y no es parte de la corrupción no darle a Dios lo que es de Dios? No, solo se lo dejo para que lo piense. Y solo quiero pedirles perdón a aquellos que se sienten ofendidos por lo que hoy estoy compartiendo. Pero es mi deber darle estos principios como el pueblo de Dios. Si los guatemaltecos nos pusiéramos a orar y a clamar a Dios, que Dios nos ayudara a quién elegir, sabe que el pueblo evangélico marcaríamos la diferencia. Sí. Escuche, si nos unimos podemos quitar y poner gobernantes. No se va. Pero estamos tan divididos porque también hay corrupción en la iglesia. ¿Hay corrupción en la iglesia? Sí. Escuché esto que me contaron de una iglesia del otro mundo, que un señor con mucho dinero se convirtió y el pastor le dijo que él debería de pagar todos los diezmos que no le había dado al Señor antes de llegar a Cristo. Perdone que sea tan franco, pero ¿no será que eso es corrupción? Si hay corrupción dentro de la iglesia, si nosotros por ganar un puesto sobornamos y colaboramos nosotros con la corrupción, ¿qué se espera del pueblo? ¿Acaso no tenemos que ser diferentes? Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.